Bianca, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes, Alejo. Bueno, imagino, ¿no?, que el día de ayer cayó todo como una sorpresa, todo lo que estaba ocurriendo, y que se le suma también al escenario de incertidumbre que estamos teniendo aquí en Argentina. Sí, como bien decís, es una señal más de incertidumbre lo que se da desde el gobierno, que es justamente todo lo que no debería estar haciendo ni sucediendo por estos rumores que corrieron y que el mismo presidente de la Cámara de Diputados tuvo que salir a desmentir minutos más tarde, y en un contexto también en el cual de suma desprolijidad, ¿no? No solo de generar mayor incertidumbre, sino además una cuestión muy desprolija, porque suponiendo que eso hubiese sido verdad, la misma ministra de Economía, Silvina Batakis, que como bien vos decías, creo que lleva 24 o 25 días de asumida, estaba en viaje de Estados Unidos, ¿no? Digo, todo muy, muy desprolijo y nada, haciendo foco en una crisis permanente que está viviendo el gobierno, que es obviamente económica, pero profundamente política. Terrible, Alejo, como vos decías, porque aparte Batakis recién llegaba, ¿no? O estaba llegando a partir de su viaje. Sí, 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 estaba en viaje, de hecho todavía no había vuelto, pero bueno, una situación, digo, si se hubiese dado muy parecida a la que sucedió con Felipe Solá, ¿no? Que se enteró en un viaje, en una Ujú. misión diplomática que a la vuelta ya no iba, que cuando volviera a pisar suelo argentino ya no iba a ser más canciller. Pero sí, realmente, digamos, el gobierno sigue sin dar ningún tipo de señal de que existe, o sea, sí hay un intento de una voluntad política, pero no tiene manera de demostrarla en hechos concretos. Ese es el gran problema que tiene el gobierno. Y todo termina estando dominado ya hace varias semanas, ¿no? Por el cruce de mensajes en off, operaciones, trascendidos que tienen que salir a confirmarlo, sigue sin haber, más allá de que esté la figura de la vocera, que es Gabriela Cerruti, que termina cumpliendo un rol más de pelearse con los periodistas. Es toda una situación realmente muy desordenada en un contexto que lo que más necesita es una vocería política unificada, Ujú. una sola persona que sea la que se encargue de hacer este tipo de anuncios o no, y sobre todo evitar que se difundan este tipo de mensajes y de operaciones en off. Claramente, igual más allá de estas operaciones en off, como vos decías, van a haber cambios en el gabinete, ¿no? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Y aparentemente en corto o mediano plazo, porque también leí hace un rato algunos analistas, sobre todo periodistas políticos, que decían, por favor, si llega a haber un cambio, que no vuelva a ser un fin de semana, como pasó con el, Claro. con el último caso, con el de Guzmán. Pero bueno, evidentemente, la situación un poco lo que está demostrando es que la figura de Alberto Fernández está siendo una figura, digamos, un presidente con cada vez mayor debilidad política, y esta necesidad de que asuma a alguien, o es lo que se estaría tratando de generar, ¿no? De que asumiera a alguien con mayor poder político, que aparentemente sería Massa, bueno, sería la figura de acuerdo, o quien entre las tres, digamos, entre los tres principales actores del Frente de Todos, de la coalición de gobierno, podría llegar a dar un poco más de certidumbre y de certeza también, y sobre todo, a los mercados, ¿no? Y a la economía, que es lo que más está complicando. Como bien digo, sí, es una crisis obviamente económica, pero tiene un profundo ADN político. Sergio Massa siempre juega un rol muy importante, ¿no?, en la política, porque si bien las veces que se ha postulado no ha llegado a ser elegido, pero siempre, digamos, su voz o por lo menos su posición importa, ¿no? Porque a veces mueve la aguja, por así decirlo. Sucede lo mismo ahora, ¿no?, con lo que está pasando. Bueno, de hecho, si pensamos en una especie de cronología de todo lo que sucedió ayer, creo que fue ayer muy temprano a la mañana que Malena Galmarini, la mujer de Sergio Massa, Sí. hizo como una especie de broma en Twitter diciendo que revisando su archivo audiovisual había encontrado, digamos, uno de los spots de campaña de Massa. Eso fue un poco lo que empezó a hacer correr la bola de todos estos trascendidos, pero sí, él, si bien nunca ha tenido muy buenas performances electorales, porque no ha llegado a los cargos ejecutivos que él disputó, es una de las tres patas que le apoyó, digamos, perdón, que le aportó capital electoral y capital político
a la coalición de gobierno y tiene un rol más que importante como presidente de la Cámara de Diputados, con lo cual desde muchos sectores, sobre todo desde los sectores económicos, se lo ve con la figura que en esta situación podría llegar a estabilizar, entre comillas, como digo, la situación política y económica, pero sí, es un actor de peso importante, obviamente. Alejo, por último, consultarte también hablando sobre estas operaciones que se están llevando a cabo, sobre todo en este escenario de incertidumbre que está habiendo a partir de la salida de Guzmán, pero bueno, ya venía con toda la confrontación, con toda la pelea que estaban teniendo Alberto con Cristina. ¿Qué sucede, por ejemplo, con esta mujer que dice que es o que vive la típica o lo que uno caracteriza, ¿no? La oposición caracteriza como planera? ¿Crees que esto se trata más que nada de una operación por parte de la oposición? Sí. Te soy sincero, no entré mucho a ver los detalles de ese caso. Me quedé con lo que pasó con el caso anterior, digamos, que fue un corte muy Sí. intencional que se hizo de las declaraciones de una manifestante. Pero sí, este tipo de operaciones obviamente van a empezar a aparecer, más estemos cerca digamos, del periodo electoral. Creo que va a ser una elección en la que van a volar mucho de este tipo de operaciones, ¿no? Llama la atención también, además, Alejo, porque no fue solamente, no se hicieron eco solamente las personas de la oposición, digamos, sino también muchos medios de comunicación. Y esto, digamos, para las personas que están, ¿no?, en la política y que están al tanto, saben que esta es otra operación para generar aún más incertidumbre, aún más enojo. Pero bueno, ¿cómo crees, Alejo, entonces que se van a llevar a cabo o se van a desarrollar los próximos días? Hay que ver qué pasa, ya te digo, ahora que volvió Silvina Batakis, que ha tenido, digamos, algunos logros o por lo menos avances en las reuniones que ha tenido en Estados Unidos, sobre todo con el financiamiento también que se confirmó del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero bueno, de alguna manera el gobierno, por lo menos el presidente, va a tener que tomar alguna decisión, me parece importante, porque también hay pedidos explícitos de un sector importante también de los gobernadores que le están reclamando al presidente que tome una definición y digamos, que sea certero sobre el rumbo y sobre quién va de alguna manera a tratar de acomodar el caos que está viviendo. Entendemos en este sentido que, bueno, que la figura de Massa ahí cada vez obviamente toma mayor trascendencia. No sé si la definición podría ir por ese lado, pero bueno, no podemos adelantarnos tanto porque la dinámica política también es muy cambiante en el día a día, ¿no? Totalmente. Alejo, te agradezco mucho el análisis que nos realizaste, siempre muy completo y hasta la próxima.